Hola cuarentones, por fin hemos llegado a nuestro último destino en Vietnam, Hoi An, lo que yo considero la ciudad o el pueblo, según se mire, más bonito del sudeste asiático. Acabamos de llegar de Hue, hemos venido en un autobús cama como el que nos llevó de Bangkok a Hue, aunque este yo creo que era más cómodo. 3 horitas de camino. Un consejo cuando os bajéis en alguna estación de autobuses aquí en Vietnam, también en el aeropuerto, os va a venir gente corriendo ofreciendo taxis ilegales y os van a preguntar cuál es vuestro hotel. A partir de ahí pues os van a decir rápidamente que por X dinero os pueden llevar, pero vosotros lo que tenéis que hacer es respirar, coger vuestro GPS, el que tengáis. Yo uso Maps.me, que es un GPS que se usa sin conexión, porque yo aquí vengo sin SIM card, y miras cuál es la distancia y entonces valora si la cantidad que te están pidiendo es correcta o no. Por ejemplo, a nosotros nos estaban pidiendo 150.000 dong por un trayecto de menos de 2 kilómetros. Luego ha parado un taxista de verdad y el trayecto ha sido 70.000 dong. Antes de empezar a enseñaros Hoi An, donde vamos a estar 3 días, nos hemos parado en esta cafetería a tomarnos estos cafés. Un café de coco que le flipan a Sara y este café de caramelo que yo todavía no lo había probado aquí, que está, la verdad, buenísimo. Como hemos llegado bastante tempranito, pues no hemos podido hacer todavía el check-in en el hotel, eso a partir de las 2. Así que hemos decidido pues darnos una vuelta por Hoi An y lo mismo comenzamos hoy ya a explorar los distintos monumentos que hay, porque parece ser que mañana da lluvia. Entonces no sabemos muy bien cómo van a ser las lluvias aquí, si van a ser tormentas o una lluvia que podamos salir a la calle y seguir explorando la ciudad. Uno de los mayores atractivos de Hoi An, y por lo que es mundialmente famoso, es por sus farolillos. Y es que por la noche toda la ciudad se ilumina con ellos. Cuando yo estuve aquí hace 9 años, la verdad es que la ciudad estaba bastante desarrollada, pero no recuerdo que hubiese tantísimas tiendas como estoy viendo ahora. Y atentos, porque aquí las tiendas son muy golosas y vais a quereros comprar de todo. Así que guardad parte de vuestro presupuesto para Hoi An, porque, como os digo, vais a llevaros la maleta llena de cosas. Nosotros ya hemos cogido estos abanicos sombreros para nuestras madres. Al llegar al hotel para dejar en recepción las maletas, nos hemos tomado un zumo con esta fruta de aquí. Y la verdad es que estaba espectacular. Que aquí el mercado local, al igual que por ejemplo en Zagreb, está al aire libre. Y si no has visto mi vídeo de Zagreb donde te lo muestro, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Aunque las carnicerías sí están dentro de un edificio. Todos estos barquitos están aquí para dar paseos por el río. Normalmente esta actividad se suele hacer por la tarde-noche cuando se encienden los farolillos. Un poquito de historia. Deciros que Hoi An tiene más de 2000 años y entre los siglos XVI y XVIII era un puerto importantísimo para el comercio. De hecho, aquí convivían chinos, japoneses y europeos sin ningún tipo de problema. Además, desde el año 1999 es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este de aquí es el puente An Hoi. No es el más famoso de aquí de Hoi An, pero es un puente al que hay que venir sobre todo cuando empiece el atardecer para ver cómo se iluminan todos los farolillos. Y es que el puente más famoso de Hoi An es este de aquí, el puente japonés, que además sale los billetes de 20.000 dongs. Es de principio del siglo XVII y para entrar hay que tener una entrada especial que vamos a comprar después. En los alrededores del casco antiguo de Hoi An se pueden encontrar casetas como estas que te venden tickets para visitar 5 monumentos por 120.000 dongs. Estos 5 monumentos los puedes ver durante 3 días, justo lo que vamos a estar nosotros aquí. Ante la previsión de lluvia, nosotros lo que vamos a hacer es ver ahora el primer monumento, que va a ser el puente japonés, y dejar los otros 4 para mañana. Y así, si llueve como parece, pues por lo menos nosotros estamos bajo techo. Este hombre de aquí está haciendo helado artesanal. La primera vez que yo vi este tipo de helados fue en Tailandia. De hecho, puedes verlo en uno de mis vídeos, el de Koh Phi Phi, que como siempre te digo, que si no has visto mis vídeos de Tailandia y mi vídeo de Koh Phi Phi, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Mucha gente piensa que para cruzar el puente tienes que pagar la entrada que nosotros hemos pagado de los 5 monumentos, y no es así. Cruzar el puente es totalmente gratuito. La entrada sirve para este museo que tengo detrás mía y que te enseña cómo se hizo el puente en su día. Y cada lado del puente está custodiado por 2 perros y por 2 monos, porque el puente se comenzó a construir en el año del perro y se finalizó en el año del mono. El puente se hizo para comunicar el barrio japonés con el barrio chino. En el interior del puente encontramos este pequeño museo. Además tiene este par de fotografías antiguas.
Se está poniendo bastante negro el día, de hecho hace un momento estaba chispeando, así que vamos a buscar un sitio para comer y nos vamos a ir a hacer el check-in al hotel. Paradita para comer con vistas a la carretera, pero bueno, no está mal. Os puedo decir que los precios por aquí son más o menos igual que por el resto de Vietnam, por lo menos cerca de nuestro hotel, que aunque está céntrico, no está en la zona de la Walking Street, donde los precios son más para turistas. La verdad que la comida tiene muy buena pinta. Sara se ha pedido unas Morning Glory que para ella fueron su plato estrella cuando estuvimos en Tailandia, y yo unos rollos vietnamitas vegetarianos. Vamos a ver qué tal. Buenísimo. Y cuarentones, esta es la habitación de nuestro hotel. La verdad es que el hotel está a tan solo 5 minutos andando de la Walking Street, lo cual está bastante bien porque nos quitamos muchísimo ruido y mucho barullo. ¡Hola! El desayuno está incluido. La recepción del hotel nos ha atendido una chica que además habla español, algunas palabras, pero se agradece. Además tiene piscina, como podéis ver aquí, que nos vamos a pegar ahora un bañito. Y la habitación es enorme, la verdad es que está muy, muy bien. Como podéis ver, Hoi An cambia completamente al caer el sol, y es que se encienden todos los farolillos. Espectacular el trabajo que está haciendo este artesano en bambú. Y aunque parezca más tarde, tan solo son las 5:30 y el mercado continúa abierto. Y esta de aquí es una de las Walking Street donde hemos estado esta mañana, pero han puesto todos estos puestecitos en mitad de la calle. Ahora vamos a hacer una turistada, pero es una turistada que queremos hacer, que es subirnos a un barquito durante media hora para ver Hoi An desde el río. Nos ha costado 200.000 dong los dos por media hora. No sabemos si hay unas taquillas donde poder comprar el ticket y a mejor precio, pero a nosotros nos ha venido un hombre, hay muchos hombres que te vienen, nos ha enseñado una foto, nos ha dicho free candle, eso es porque te dan una vela que se pone en el mar, se supone que biodegradable, eso esperemos. Y nada, nos ha gustado la forma en la que nos ha entrado, también ha venido la mujer que hablaba un poquito de mejor inglés, y el barco, como podéis ver, es solo para nosotros. Y este paseíto me recuerda un poco al crucerito que hice en esa ocasión de 1 hora por el río de Melaka, que si no has visto mi vídeo de Melaka en Malasia, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Y a continuación, se ríe Sara porque es que lo he repetido un montón de veces porque no me está saliendo, vamos a hacer la ceremonia de la vela. Sí. El paseíto en barco nos ha encantado, la verdad. Como he dicho antes, una turistada, pero hay que mover la economía de las ciudades y pueblos que se visitan. Y Sara se acaba de pedir este helado de mango por 40.000 dongs. Buenísimo. Que sepáis que si os vais al puente que cruza a la otra orilla de Hoi An, podéis coger estas barquitas de aquí en vez de lo que hemos hecho nosotros, que ha sido un barco más grande. Yo prefiero el barco más grande, esto está muy masificado de gente. Hemos cruzado a la otra orilla donde está el mercado nocturno a tomarnos de primera unas cervecitas y a buscar el mercado nocturno, pero está empeorando bastante el tiempo. Ahora mismo hace mucho viento y en ciertas partes se ha desbordado el río, así que no sabemos si vamos a tener que salir corriendo. Hemos parado en esta tiendecita porque nos han llamado la atención los farolillos. Le hemos preguntado si tiene farolillos en concreto unos colores y el tamaño y la forma que nos ha gustado, y nos ha dicho, pues los hago en un momento, y aquí estamos, que nos ha dicho que en 10-15 minutos están listos. Good morning Vietnam. Siempre he querido decir lo mismo que la película de Robin Williams. Pues nada, estamos segundo día aquí en Hoi An. Hemos descansado bastante bien, y eso que teníamos unos gallos justo debajo de la habitación cacareando desde las 5 de la mañana. Acabamos de desayunar, desayuno abundante, rico, y ahora pues nos disponemos a visitar lo que nos queda de Hoi An, de los distintos monumentos. Ha llovido toda la noche, ahora no llueve, pero la predicción del día es que lo vaya a hacer.
Estamos viendo que en las puertas de muchos negocios han puesto velitas con incienso e incluso arroz. No sabemos muy bien para lo que es, así que el que lo sepa, que por favor lo deje en los comentarios. Y como en todo el sudeste asiático, el durian, la fruta apestosa que les encanta. Primera parada, el Kwangkong Temple, que es del siglo XVII. Este templo está dedicado al general de la dinastía Han, Kwangkong, y fue declarado Monumento Cultural e Histórico Nacional. Todos los monumentos de pago se concentran prácticamente en la misma calle, la calle principal, donde está la Walking Street, donde está el puente japonés. Y del más cercano al más lejano no hay más de 600-700 metros. Ahora estamos en la Asamblea Cantonesa, que se construyó en 1855 por la comunidad cantonesa presente aquí en Hoi An. Este templo se construyó en honor al general del periodo de los Tres Reinos, Kwangkong, y a la diosa del mar, Tien Hao. Fue construido en piedra y madera con estilo chino y vietnamita. Y mirad qué pasote lo que encontramos en la parte de atrás, y prácticamente vacío. Parece como que los turistas no sepan que esto está aquí. Y este hombre está llamando a los peces con la comida. Todas estas espirales que veis aquí son incienso y lo acabamos de ver en nuestro viaje a Hong Kong de hace un par de semanas. Que si no has visto mi vídeo a Hong Kong, pues por aquí arriba te dejo el enlace. La gran mayoría de la gente aquí en Hoi An se limita a lo que es la Walking Street y calles adyacentes que son muy turísticas. La verdad es que son preciosas, pero no tengáis miedo de meteros por callecitas más estrechas y por otras zonas, porque vais a encontrar auténticas joyas. Esta de aquí es la puerta del templo Ban Mu. Tiene más de 400 años. El templo en sí no ha aguantado las distintas guerras por las que ha pasado Vietnam. Y como podéis ver, está presidido por un estanque de nenúfares. Una auténtica pasada. Esto lo conseguís ver casi sin turistas porque está fuera de la calle principal. Justo en la puerta del Ban Mu Temple hemos encontrado una cafetería súper chula donde tenemos nuestra cita diaria con nuestro café de coco, que está espectacular. Y esta casa es de los mercaderes Tan Cai, que es del siglo XVII. Es la más famosa de todas las casas tradicionales que encontramos en Hoi An. Ha estado habitada por 7 generaciones. La luz solo entra por su patio central y tiene 2 entradas. Una para mercancías por el río y otra para la tienda. Increíble donde dormían. Y eso de ahí es la almohada. Estas fotos son de las distintas inundaciones que ha pasado Hoi An en los últimos años. Y esto que está señalando Sara es donde llegó el agua en las distintas inundaciones, que la más alta fue en el 1964, que llegó prácticamente al techo. A este de mural de aquí todavía no le cogió el truco, porque lo que son tarjetas de visita. Cosa rarísima. Nos ha gustado, la verdad es que nos está gustando todo muchísimo. Vale la pena comprar el ticket de los 5 monumentos que compramos ayer por 120.000 dongs. Y encima estamos teniendo suerte porque parece que el día se está levantando y ha salido el sol. Aunque bueno, puede que en un rato vuelva a llover, pero yo firmo porque esté así todo el día. Y este de aquí es el Museo de Medicina Tradicional, que hoy está cerrado, así que vendremos mañana. A falta de ver mañana el museo, esta ha sido nuestra selección de 5 monumentos con el ticket que compramos ayer. Que sepáis que hay como 30 o 35, así que en vuestra casa, con tiempo, estudiaros cuáles son los monumentos que queréis visitar. Nos hemos tenido que refugiar en el hotel después de comer porque ha empezado a llover de una forma descomunal. Ha estado 3 horas lloviendo sin parar, hemos aprovechado, son las 5 de la tarde, ha dejado de llover y hemos salido corriendo a la calle a ver lo que duramos. Ahora vamos a entrar en una exposición de fotos que hemos visto por casualidad, que es impresionante. La exposición es impresionante, versa sobre 33 tribus que hay en las montañas de Vietnam y además de explicar cómo son sus tradiciones, también nos hacen una muestra de la gran mayoría de las fotografías de mujeres de las distintas tribus y también de las vestimentas que suelen llevar. La exposición espectacular, es de un fotógrafo que se llama Rihan o Rehan, no sé muy bien cuál es su nombre,
y está considerado como el cuarto mejor del mundo. Una pasada. Parece que ha parado un poquito la lluvia y nosotros nos hemos venido al mercado nocturno. Primero hemos cruzado por el mismo puente que ayer, donde están todas las barquitas. La verdad es que está llenísimo. Ha sido parar de llover, bueno, incluso lloviendo, y había un montonazo de gente. La verdad es que el mercado nocturno me ha decepcionado bastante. Hace 9 años lo viví de otra manera, me gustó muchísimo. Era más tipo los mercados que hay en Chiang Mai, más artesanales. En esta ocasión os puedo decir que son cosas que podéis encontrar en mercados normales y corrientes. Incluso os diría que es mejor que vayáis a las tiendas de aquí de Hoi An para comprar que al mercado nocturno en sí. Además, lo han ampliado también a las calles de la Walking Street. Nos hemos sentado en un sitio para cenar que solo tiene 3 platos. Nosotros hemos pedido una sopa de noodles con huevos de codorniz. La verdad que tiene una pinta exquisita. Buenos días, cuarentones. Último día en Hoi An, último día en Vietnam. Y hoy vamos a hacer un poquito de deporte. Hemos cogido estas 2 bicicletas que nos ha cedido gratuitamente nuestro hotel y nos vamos a ir hacia la playa. Seguramente pasemos por algunos arrozales y veamos algunos búfalos de agua, pero no lo sabemos con seguridad. Así que vamos al lío. Lo hemos conseguido, son 5 kilómetros, pero nosotros hemos tardado como 30-35 minutos en llegar, si no más. Hemos llegado, hemos aparcado en este parking de bici, 10.000 dong por bicicleta y ahora vamos a ir a la playa, que si no recuerdo mal, aquí te vas a un restaurante y si pides de beber o de comer te dan una tumbona gratis. Esta es una de las razones por las que quería venir a esta playa, que por cierto es la de Ang Beach. Cerca de Hoi An hay 2. Esta y la otra que no me acuerdo cómo se llama, que son los botes coco, porque parecen medio coco y es para hacer pesca tradicional vietnamita. No sé si se ven bien esos edificios de al fondo, pero eso es Da Nang, que es donde está el aeropuerto más cercano a Hoi An y el que tenemos que coger mañana para volvernos a Hong Kong. Está de aquí más o menos a unos 20-25 kilómetros. Ya estamos en nuestra tumbonita, cada uno en la suya por supuesto, en un sitio que se llama Jasmine, que tiene hasta wifi, como se dice normalmente en inglés, y como no podía ser de otra manera, pues nos hemos pedido unos cafés de cocos que tienen una pinta espectacular y con el sonido del mar de fondo. Café de cocos. Se nos ha acercado esta chica tan simpática que vende pulseritas y nosotros pues bueno, tenemos que llevar unos cuantos de souvenirs para nuestros familiares y le hemos comprado 7 pulseritas, así que así también ayudamos un poquito. No son muy caras, también sabemos que las estamos pagando a más precio de lo que valen normalmente, pero lo que decimos, ayudamos a la economía del país y sobre todo a la economía de esta chica. Una de las cosas que más me impactó cuando vine a la playa por primera vez a Vietnam hace 9 años es que las mujeres están tapadas de arriba abajo, apenas se le ven los ojos. Acabamos de preguntarle a una de ellas que por qué van así y nos han dicho una respuesta que podíamos haberla pensado, pero como nosotros siempre nos echamos protección solar y es por cuidarse la piel. Me estoy dando un paseíto por la playa porque me ha dicho Sara que a unos 500 metros de donde estábamos nosotros había una casa abandonada, bastante pretenciosa por lo que estoy viendo, pero ¿quién soy yo para juzgarlo cuando vivo en Marbella? No me voy a bañar porque yo respeto siempre las normas y cuando te dicen que hay bandera roja, aunque aquí no hay bandera, simplemente son unos carteles que te dicen que está prohibido el baño, pues hay que hacer caso porque después vienen las desgracias. El agua la verdad es que está a una temperatura bastante buena, no tan caliente como por ejemplo en Tailandia, pero muy agradable. Va siendo hora de ir tirando hacia Hoi An, se está poniendo el día otra vez un poquito negro y no queremos que nos pille la lluvia con las bicis. Hemos comido aquí los precios un poquito más caros que lo que es en el pueblo. Nos hemos comido estos rollitos vietnamitas y este tofu frito y también un coco y un 7-Up, además de los 2 coconut café. Todo por 350.000 dongs. Nos acabamos de pegar una duchita en el hotel porque hemos tardado unos 40 minutitos en volver desde la playa y hemos sudado la gota gorda. Ahora vamos a ir a ver el último de los monumentos que nos queda en el ticket. En este caso vamos a ver el Museo de Medicina Tradicional. Este museo se encuentra en una casa tradicional de Hoi An y tiene más de 200 artefactos distintos dedicados a la medicina tradicional. La medicina tradicional vietnamita incluye, además de hierbas medicinales, acupuntura y masajes con puntos de presión.
cuarentones, nuestro viaje por Vietnam está finalizando y si bien es un país que yo siempre incluiría en toda ruta por el sudeste asiático, tengo sentimientos encontrados respecto a hace 9 años. Si bien Hanoi sigue siendo tan caótica y decadente como entonces, cosa que me encanta, os puedo decir que la bahía de Jalón esta vez me ha decepcionado por completo y que Hoi An puede morir de éxito. Deciros que, por ejemplo, Bangkok nos ha encantado y ha sido toda una sorpresa. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo viaje.